capacidad quiero promover en mis estudiantes a lo largo de esta unidad? Una vez que la tengo en mente, entonces puedo preguntarme cuáles son los saberes alrededor del cual quiero trabajar en esta unidad. La pregunta por el contenido entonces es la que viene en segundo plano. ¿Sí? Primero pensé qué capacidad quiero desarrollar, después pienso qué contenido quiero trabajar. Y con las dos cosas en la mano, entonces en un tercer paso empiezo a diseñar la situación de trabajo, la situación integradora. Cuando hablamos de situaciones integradoras, esas situaciones pueden ser integradoras en dos sentidos. Hay situaciones integradoras interdisciplina, porque estoy estudiando algo que tiene que ser analizado desde la perspectiva de diferentes miradas disciplinares, pero también hay situaciones integradoras intradisciplinares. ¿Sí? Si ustedes en lengua, por ejemplo, le piden al estudiante que escriba como producto, ¿no? Que escriba un ensayo, ¿sí? Para poder escribir un buen ensayo, ahí va a haber que integrar diseño, organización del texto, tipo de lenguaje, tipo de vocabulario, búsqueda de información, ¿no es cierto? Toda una serie de procesos que son propias, sintaxis, gramática, etc. Pero lo tiene que integrar en el producto que ustedes le piden. De la misma forma, si lo hacen interdisciplinar, la situación puede pedirle a los estudiantes que comprendan, por ejemplo, una problemática ambiental local. Esa problemática ambiental local, de repente la tengo que estudiar desde el punto de vista del régimen de lluvia, de las temperaturas, factores que normalmente estudia la geografía. Tengo que estudiarla desde el punto de vista de los tipos de animales, insectos, plantas, etcétera, que hay en la región, cosas que suele estudiar la biología. Tengo que estudiarla desde el punto de vista de la economía, el uso de la tierra, la producción, ¿sí? Tengo que estudiarla desde el punto de vista del derecho, de la legislación, qué es lo permitido, qué no es lo permitido. ¿Se entiende entonces esta distinción entre cuando trabajamos interdisciplinar para un objeto cuya comprensión demanda saberes que vienen de distintos lados, o la integración dentro de una disciplina cuando tengo que lograr un producto que requiere incorporar saberes que fuimos compartiendo a lo largo de un periodo más o menos prolongado. ¿Sí? Esas situaciones integradoras, vamos a la siguiente, reúnen ciertas características. Tanto las intradisciplinarias como las interdisciplinarias reúnen ciertas características. No cualquier situación es una buena situación para promover el desarrollo de capacidades, algunas lo son más, unas lo son menos. ¿Cuáles son los rasgos que permiten definir una buena situación? El primer rasgo es no son tontas, no son triviales, ¿sí? No se resuelven enseguida. Algo que se resuelve en 10 minutos se llama un ejercicio, no una situación. ¿Sí? Algo que se me resiste, algo que me da un poco de trabajo. Entonces, no se resuelven enseguida. La segunda cuestión es que las situaciones siempre tienen un contexto. Es decir, ocurren en una determinada población, a determinada gente, en una determinada época de la historia, presente, pasada, o tienen que ver con productos materiales concretos, es decir, están conectadas con el mundo de la vida. ¿Sí? No son situaciones aisladas o encapsuladas adentro del lenguaje escolar, tienen que ver con el mundo. La tercera cuestión es que en la forma en que yo se la presento, cuando les planteo la situación, la información disponible, yo no sé todavía qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Es un clásico de los problemas de ciencias o de matemática que uno le da el enunciado y en el enunciado están justo los datos necesarios para resolverlo, ni uno más ni uno menos. Bueno, la realidad no es así, la realidad es... en la realidad sobra la información y falta información.
sobra información y tengo que darme cuenta de que sobra y que no la necesito para resolver el problema, y falta información que tengo que ir a buscar, que tengo que construir, ¿sí? Por eso hay información, la información disponible para resolver una situación nunca es exactamente la que necesitas para resolverla. Hay de más y hay de menos. Y es parte del trabajo del estudiante con ustedes reconocer qué sobra y descartarlo, y qué falta e irlo a buscar. Si bien las situaciones pueden ser interdisciplinarias, no siempre tienen por qué serlo. Puede haber situaciones, como decíamos recién, disciplinares, interesantes y ricas. Hacer un periódico es una situación que soy de trabajarse en el área de lengua y es muy interesante, muy rica desde el punto de vista de disciplina. Y finalmente, las situaciones se cierran o se terminan cuando los estudiantes logran un producto notable, una producción, algo que le pueden mostrar a otros, algo que los pueda hacer sentirse legítimamente orgullosos. Mirá lo que pudimos lograr. Logramos un periódico, logramos un programa de radio, logramos una presentación pública, logramos una maqueta, logramos un aparato que funciona, logramos una exposición mural, logramos una presentación a las autoridades, logramos, ¿sí? Tiene que haber una situación de logro que en el caso de los estudiantes adultos es súper fundamental. El estudiante tiene que sentir que trabaja para algo. La situación lo tiene que invitar a un producto del cual él se pueda sentir legítimamente orgulloso y que pueda compartir y decir, mirá lo que pudimos hacer entre todos. ¿Sí? Otro de los rasgos que están ahí son más bien obvios, ¿no? Que vamos a tener que aprender contenidos, sí, claro, que al individuo le tienen que resultar posibles, aunque difíciles, y que tienen que ser significativas y estimulantes. Son rasgos que uno espera que también estén alrededor de las situaciones. Entonces, si ustedes se plantean, ¿cómo hago para crear la situación donde quiero que mis estudiantes desarrollen sus capacidades? Supónganse que hacemos un ejercicio en voz alta y ustedes cada uno hace su propio ejercicio mental. Supónganse que yo quisiera que mi grupo desarrolle la capacidad de pensamiento crítico. Ese es un paso número 1. ¿Qué docentes tenemos disponibles para eso? Tenemos disponibles para que trabajen juntos el docente de lengua, el docente de historia, el docente de formación ética, el docente de ciencias naturales. Muy bien, ¿qué se nos puede ocurrir entre estos 4 cráneos que podría ser una situación interesante para el desarrollo del pensamiento crítico? ¿Será que podremos, por ejemplo, leer un artículo de la legislación y saber cómo ese artículo de la legislación ambiental afecta la localidad en la que estoy trabajando? Entonces ahí tengo, por ejemplo, análisis de texto, ahí tengo, por ejemplo, vocabulario específico, ahí tengo, por ejemplo, conceptos acerca de la legislación y el derecho, ahí tengo, por ejemplo, conceptos sobre cómo evolucionan las normas en una sociedad, tengo conceptos acerca del bien común, ¿sí? Y entonces puedo enhebrar todos esos conceptos que algunos profes tienen más fuerte una parte y otros profes tienen más fuerte otra, y pueden entonces los estudiantes hacer una presentación pública donde defienden que determinada situación es contraria a la disposición legal. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo posible, inventado en este mismo minuto, acerca de lo que podría ser una situación promotora del desarrollo de la capacidad del juicio crítico. ¿Sí? Al mismo tiempo pudimos ahí vincular un montón de contenidos. Entonces, durante el proceso de trabajo, ¿qué hacemos los diferentes docentes?
Bueno, nos preocupamos por cuál es nuestro aporte, nos preocupamos por pensar cómo secuenciar ese aporte para acompañar al estudiante en o al equipo de estudiantes en la producción que queremos lograr, y lo vamos ayudando en el proceso de construcción de su conocimiento. Hasta aquí entonces un ejemplo de lo que podría ser un trabajo por situaciones para el desarrollo de capacidades.